La pradera se extendía ancha y hueca bajo el suspiro plateado del invierno, cada brizna de hierba congelada, inclinada contra el viento. La tierra, como una hoja de pergamino antiguo, susurraba canciones demasiado viejas para que lengua alguna las nombrara. Sobre ella, las estrellas lloraban luz a través de un cielo de terciopelo, pacientes y eternas, observando un mundo demasiado pequeño para notar su pena. Una cabaña se agazapaba entre las colinas, su humo una cinta frágil cosida a la noche. No era un gran refugio, solo madera apilada contra la soledad, pero se aferraba a la vida con terquedad, como una espina en las costillas del invierno. Dentro, el fuego crepitaba y chispeaba, arrojando sombras nerviosas contra las paredes. Un hombre estaba sentado cerca de su corazón, tallando un bloque de madera con un cuchillo mellado, aunque su mirada estaba fija más allá de la hoja. Su nombre era Elías Cortés, nacido del polvo y el deber. Aunque joven, la vida había cincelado líneas profundas en su frente. Su cabello, oscuro como lodo de río, se rizaba salvaje en los bordes de su abrigo tosco. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, estaban hechas para cazar, para sobrevivir, no para soñar. Soñar era moneda de necios en una tierra donde solo se comerciaba con sangre y hueso. Elías había construido esa cabaña con sus propias manos, cada tronco colocado con más rabia que esperanza. Había venido al oeste porque no quedaba nada detrás de él más que tumbas y promesas rotas. Aquí, un hombre podía desaparecer en el vacío y volverse menos que un susurro. Y eso le venía bien. Vivía según la ley del rifle y el hacha, hablando solo cuando el viento exigía una respuesta. Los colonos del pueblo más cercano hablaban de él con encogimientos de hombros y miradas cansadas, un cazador sin uso para Dios ni compañía. Eso también le venía bien. Pero ni siquiera los hombres más duros pueden silenciar el llamado de lo salvaje cuando llega. Aquella noche, el viento traía más que olor a pino y humo. Traía un sonido lo bastante agudo como para robar un latido del corazón, un grito tan crudo que parecía desgarrar el mundo. Elías se congeló, el cuchillo cayendo de sus dedos al suelo de tierra. Otro aullido siguió, largo y bajo, y muchas voces se unieron, lobos, hambrientos y temerarios bajo la luna sedienta de sangre. Elías se levantó, tomó su rifle con la suavidad del hábito, se ajustó el abrigo y salió a enfrentar los colmillos del frío. Su aliento se alzaba en fantasmas ante él, y cada paso crujía sobre el suelo quebradizo. Siguió el sonido, las botas hundiéndose en montones de nieve que le llegaban a las rodillas. La pradera era ahora un mar blanco, las colinas alisadas como el lomo de una bestia dormida. Cada sombra podía ser una trampa, cada susurro de movimiento, una promesa de muerte. Los encontró al borde de un arroyo seco. Los lobos rodeaban algo medio enterrado en la nieve, sus cuerpos agazapados, músculos ondulando bajo pieles sarnosas, dientes brillando pálidos bajo la luna. Sin pensar, Elías alzó su rifle y disparó al cielo. El estampido rompió la noche, hizo que aves gritaran desde los árboles desnudos. Los lobos retrocedieron, ojos amarillos titilando, y luego desaparecieron entre la oscuridad. La figura en la nieve no se movió. Elías maldijo entre dientes, el corazón martillándole el pecho. Se deslizó por la orilla, las botas resbalando en la tierra helada, y se arrodilló junto a ella. Era una mujer. Su cabello, negro como alas de cuervo, le cubría el rostro. Su piel, donde se veía entre los jirones de un vestido, era de un marrón suave, besada por un sol que el invierno había olvidado. Sus labios agrietados temblaban, sangraba de una herida en el costado, la sangre demasiado roja sobre la nieve. Elías dudó. Todo lo que había aprendido gritaba en sus huesos, navajo, enemiga, distinta. Pero algo más fuerte que el miedo despertó en él, algo más profundo, como las viejas canciones que su madre cantaba en el crepúsculo antes de que la memoria le diera la espalda. Guardó el rifle bajo el brazo y la levantó con la mayor delicadeza posible. Pesaba menos que un saco de grano, su calor filtrándose en él incluso a través de las capas de lana y cuero. No hizo sonido alguno mientras la cargaba de regreso a través del ventisquero, solo un leve jadeo cuando el viento cortaba cruel. Era el sonido de un pájaro demasiado frío para cantar. Dentro de la cabaña, Elías la colocó junto al fuego. Con movimientos torpes, le quitó las botas mojadas, la envolvió en todas las mantas que tenía y avivó el fuego al máximo. Calentó agua, mezcló las hierbas que había aprendido a usar de un viejo trampero ya muerto por la fiebre. Ella necesitaba más de lo que él podía ofrecer, pero se lo dio de todos modos.
Las horas pasaron con el lento goteo del hielo derritiéndose. Elías vigilaba a su lado, el rifle al alcance, aunque no podía decir si era para protegerla o protegerse a sí mismo. Su respiración seguía débil, sonando en sus costillas como un gorrión atrapado. Cuando el amanecer extendió dedos pálidos por el horizonte, ella se movió. Sus ojos se abrieron, oscuros e infinitos. Durante un largo momento se miraron, dos almas atrapadas en el filo de la supervivencia, demasiado orgullosas para rogar por compasión. Ella intentó incorporarse. La mano de Elías se alzó para sostenerla antes de que pudiera pensarlo. Ella se tensó ante su toque y él la soltó al instante, retrocediendo como si se hubiera quemado. Ninguno habló. Las palabras solo enturbiarían lo que ya era un diluvio entre ellos. Elías se movió hacia el rincón, tomó el rifle y lo apoyó sobre la rodilla. Sus dedos tamborileaban sobre la madera gastada, su mente en guerra consigo misma. No podía quedarse con ella. Si el pueblo se enteraba de que había cogido a una mujer navajo, vendrían con cuerdas, antorchas y una rectitud más ardiente que el fuego del infierno. No preguntarían su nombre ni por qué la cazaban los lobos. Solo verían piel e historia y derramarían sangre para igualar. Podía acabar con todo ahora. Un solo disparo. Rápido. Silencioso. Nadie lo sabría jamás. La observó desde el rincón del ojo. Ella había tirado las mantas sobre los hombros y miraba el fuego. Su rostro, ilegible. No suplicaba. No rogaba. Solo esperaba. Elías apretó los dientes. El fuego estalló, lanzando una lluvia de chispas al aire como pequeñas estrellas que perdían su agarre del cielo. Y entonces vio el rostro de su padre, torcido por el odio, manos pesadas con el cinturón. Escuchó las palabras del viejo reptar desde la memoria. Confías en una india, hijo, y te abrirán en canal. Pero también oyó otra voz, más débil, más suave, la de su hermano Samuel, antes de que la fiebre se lo llevara. Un corazón es un corazón, Eli, no importa el color de piel con que Dios lo envolvió. Elías se incorporó lentamente, el rifle colgando flojo de su mano. La mujer giró apenas la cabeza, un mechón de su cabello atrapó la luz del fuego y brilló como una brasa. Entonces vio que no era ningún espectro salvaje venido a atormentarlo. Era una persona. Golpeada, ensangrentada, pero viva. Aferrándose a la vida con una fiereza que lo avergonzó. El rifle se le deslizó de los dedos y cayó contra el suelo de madera con un golpe sordo. Exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo, y algo se soltó dentro de él, algo viejo, agrietado, con ansias de sanar. Sin decir palabra, cruzó la habitación hasta la mesa, sirvió caldo del pote en una taza de lata abollada y la colocó en el suelo, cerca de ella. Ella lo observó con esos ojos insondables y luego, lentamente, extendió la mano hacia la taza. Le temblaban los dedos al levantarla, pero bebió. Elías volvió a hundirse en su taburete junto al fuego, frotándose la cara, sintiendo la barba rasparle la palma. Afuera, la tormenta empezaba a ceder, el mundo se suavizaba en un susurro. Adentro, algo más callado, y mucho más peligroso, comenzaba a crecer, confianza. Delgada y frágil como el primer brote de hierba en primavera. No sería suficiente para salvarlos del mundo más allá de las colinas, pero sí para salvarlos el uno del otro. Y a veces, eso era todo lo que un comienzo necesitaba. La mañana se deslizó sobre la pradera en cintas suaves de oro, atrapándose en la escarcha que aún se aferraba, terca, a cada brizna de hierba y poste torcido. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a un resplandor bajo y constante, tiñendo las paredes de madera con un ámbar apagado. La tormenta se había ido, pero había dejado su huella, un silencio más profundo que la nieve. Elías Cortés estaba sentado rígido junto al hogar, las piernas recogidas, el rifle otra vez sobre sus rodillas. Sus ojos, enrojecidos por una noche sin dormir, no se apartaban de la pequeña figura envuelta en sus mantas. Ella no había hablado ni intentado huir. Simplemente existía ahí, en ese pequeño rincón de calor que él había tallado en el frío. Eso lo inquietaba más que cualquier amenaza. Se movió, las botas rasparon contra las tablas del suelo, y ella se agitó levemente, llevando una mano para protegerse del tímido resplandor de la mañana. Su piel, aunque magullada y golpeada, conservaba una belleza obstinada, no la delicada de la porcelana, sino la que se forja con viento,
piedra y sol interminable. Elías tragó saliva para vencer la sequedad de su garganta, su mente en lucha consigo misma, las viejas voces contra el hombre que intentaba, torpemente, llegar a ser. Sería fácil, le susurraba una parte, fácil terminar con todo, sin preguntas, sin peligros. Pero sus manos no obedecían. La mujer se incorporó lentamente, apretando la manta contra sus hombros. Sus movimientos eran cuidadosos, medidos. Lo observó sin miedo, con una calma lista, como si ya hubiese enfrentado lo peor que los hombres podían ofrecer, y siguiera entera. Elías dejó el rifle a un lado, el gesto tan fuerte como un alto al fuego gritado. Se levantó, estirando la rigidez de sus miembros, y fue hacia la estufa. El guiso que había cocinado la noche anterior se había espesado hasta parecer más sólido que líquido, pero era comida. Y la comida era algo que podía ofrecer sin tropezar con las palabras. Sirvió un poco en un plato de lata abollado y lo colocó en el suelo, a mitad de camino entre ambos, luego dio un paso atrás. Ella lo miró con esos ojos oscuros e impenetrables, y por un momento pensó que lo rechazaría, que lo arrojaría de vuelta como un acto de orgullo. En cambio, ella se arrastró lentamente hacia el plato, extendiendo los dedos que temblaban más de debilidad que de miedo. Comió en bocados pequeños, cuidadosos, sin apartar la vista de él ni una sola vez. Si existía la confianza, aún era un país lejano. Elías volvió a sentarse, los brazos cruzados flojamente sobre el pecho, mirando el fuego más que a ella. El calor le rozaba la piel, pero hacía poco por derretir el frío que llevaba bajo las costillas. Necesitaba pensar. Tenerla ahí era una sentencia de muerte. El pueblo no perdonaría esa clase de compasión. Solo verían traición, solo verían las viejas heridas impresas en su sangre. Y sin embargo, cada fibra de su cuerpo se negaba ante la idea de echarla. De dejarla a merced de los lobos, del frío, y de la crueldad de los hombres. La voz de su padre se alzó desde la tumba, dura e implacable. Muestras piedad a la clase equivocada, y pagarás con tu sangre. Pero entonces vino otro recuerdo, suave como cuero gastado, Samuel, riendo, con las manos firmes mientras reparaba un ala rota de un pájaro, susurrando. Cada vida es una oración, si sabes escucharla. La mujer terminó de comer y colocó el plato con suavidad sobre el suelo. Juntó las palmas de las manos con un gesto leve que pudo haber sido un agradecimiento, o quizás un ritual que Elías no comprendía. Él carraspeó, incómodo ante el silencio que se espesaba entre ellos. ¿Tienes nombre?, preguntó, la voz áspera por el desuso. La mujer parpadeó lentamente, como si estuviera sopesando el peligro de responder. Cuando por fin habló, su voz era baja, musical, cada sílaba cuidadosamente formada. Atsa. La palabra se instaló entre ellos, más pesada que una piedra, más ligera que el aliento. Él asintió una sola vez, lento, deliberado. Se sintió como aceptar una carga que aún no sabía cómo llevar. Quiso preguntarle qué le había pasado, porque estaba sola allá afuera, sangrando y al borde de la muerte. Pero las preguntas eran como piedras lanzadas a un estanque de cristal frágil, y él ya había quebrado bastante en su mundo. En lugar de eso, se ocupó en tareas, recogió más leña, hirvió agua para limpiar sus heridas como debía. Mantuvo las manos ocupadas, aunque su mente giraba en círculos sin rumbo. Al trabajar, fue consciente de que ella lo observaba, no con sospecha, sino con algo más suave, curiosidad, quizás, o el inicio de un reconocimiento. No le temía. No todavía. La realización lo llenó de una vergüenza tan cruda que tuvo que girarse, fingiendo interés por cómo había ordenado las astillas junto al fuego. Atsa cayó nuevamente en un sueño inquieto, su cuerpo aún débil por la herida y el frío. Elías se movió con ligereza por la cabaña, poniendo todo en orden. No recordaba la última vez que le había importado cómo lucía el lugar, pero ahora cada partícula de polvo, cada taza agrietada, le parecía una falla propia. Se detuvo junto a la ventana, mirando el blanco infinito que se extendía en todas direcciones. El mundo allá afuera era cruel, vasto e indiferente. Él lo había elegido porque no exigía más que sobrevivir, porque le permitía ser nada más que una hoja afilada por la necesidad. Pero ahora, dentro de esas paredes, había una vida que pedía algo más. No estaba seguro de poder dárselo. La noche volvió a caer, el cielo profundizándose en un índigo punteado de estrellas como oraciones desesperadas.
El viento había muerto hasta volverse susurro, pero su ausencia dejaba la cabaña expuesta, vulnerable. Elías se sentó otra vez junto al fuego, el rifle olvidado contra la pared. Observó a Atsa dormir, su respiración más firme ahora. Pensó en el pueblo, en los hombres que cabalgarían con armas y antorchas si llegaban a enterarse. Pensó en el predicador, todo abrigo negro y advertencias tronantes, y en la viuda que una vez se atrevió a amar a un hombre no aprobado por los fríos decretos del consejo. No había seguridad en las medias tintas. No había futuro en el miedo. Se frotó las manos lentamente, sintiendo el calor del fuego filtrarse en su piel resquebrajada. Mañana tendría que decidir. Por ahora, se permitió la más pequeña de las misericordias, el simple, imposible acto de elegir la bondad una vez más. Mientras atizaba el fuego hasta dejarlo bajo, se acostó sobre el suelo endurecido. Sus ojos, sin querer, volvieron a ella. Atsa. Un nombre formado como una oración que aún no sabía cómo rezar. El sueño llegó lento, entrecortado, enredado en sueños que no recordaría cuando la mañana regresara. Y con ella, volvería el mundo, la sospecha, el juicio, las decisiones afiladas como cuchillos. Pero por una noche más, bajo el techo bajo de su refugio escaso, un cazador y un alma perseguida compartieron el aliento frágil y obstinado de la vida en una tierra que solo recordaba lo duro y lo cruel. Y eso era suficiente para comenzar. Los días se doblaron unos sobre otros como páginas desgastadas por el tiempo y el clima. La tormenta había pasado, pero su aliento persistía, pintando las mañanas con un frío quebradizo y cubriendo las noches con niebla que se adhería a los cristales como sueños medio olvidados. Dentro de la cabaña, un ritmo frágil comenzó a echar raíces, tímido y cauteloso como el primer brote verde que atraviesa la tierra endurecida por la escarcha. Atsa se movía por el espacio con propósito silencioso, su fuerza regresando en incrementos pequeños y tercos. Remendó las costuras rotas del abrigo de Elías con hilo más fino del que él jamás había poseído. Sus dedos, ágiles y seguros a pesar de la rigidez que aún sentía en el costado herido, molían hierbas hasta hacerlas polvo y las mezclaban con agua de deshielo, creando ungüentos que aliviaban quemaduras y ampollas que Elías había aprendido a ignorar hacía mucho. Él la observaba desde el rincón del ojo, sin saber si era la gratitud o la culpa lo que pesaba más en su pecho. Lo avergonzaba, de algún modo, verla cuidar heridas que él ni siquiera había notado que llevaba consigo. Trató, en su forma torpe, de equilibrar la balanza. Le talló un par de mocasines nuevos con cuero de venado, cada puntada una disculpa silenciosa. Cuando ella los usó, sus pasos se volvieron más ligeros, menos dolorosos. No le agradeció en voz alta, pero su mirada, breve, suave, valía más que 1000 palabras. Hablaban poco. Las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado peligrosas. En su lugar, intercambiaban gestos, un cuenco de estofado colocado más cerca de su sitio junto al fuego, una manta doblada y dejada donde él sabía que ella la encontraría. La confianza era un lenguaje propio, cosido lentamente entre ambos. Afuera, el mundo seguía siendo duro y desconfiado. Elías viajaba al pueblo una vez por semana para conseguir provisiones, cada visita cargada de tensión que se le pegaba como barro en las botas. Las miradas de los colonos se volvían más agudas, sus saludos más fríos. Los rumores, como semillas al viento, no necesitaban cuidados para echar raíz. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Él le contó un poco de lo que se decía más allá de la cresta, pero ella ya lo sabía. Lo leía en las líneas que se le marcaban más hondo en el rostro, en la forma en que su mano se demoraba cerca del rifle colgado junto a la puerta. Aún así, ella se quedó. Y él, cada noche, avivaba más el fuego para ahuyentar la oscuridad. Una tarde, mientras el crepúsculo manchaba el horizonte con violetas amoratados y grises suaves, Atsa se sentó junto a la ventana, entretejiendo tiras de cuero en una forma que Elías no supo nombrar. Tenía el ceño fruncido en concentración, la boca firme, resuelta. Él se descubría mirándola con más frecuencia, ya no con recelo, sino con una extraña y punzante fascinación. Había en ella una firmeza, una raíz profunda, como si llevaran la sangre la memoria de montañas más antiguas y ríos más hondos. Ella alzó la vista y lo sorprendió mirándola. En lugar de apartar la mirada, sostuvo la suya. Sus ojos, serenos, sin miedo. Algo se desplazó entre ellos,
tan sutil como el giro de una hoja en la brisa. Más tarde, cuando ella le tendió la pieza terminada, un amuleto tejido para alejar los malos espíritus, él reconoció la ofrenda por lo que era, un puente, un inicio. Lo aceptó con ambas manos, inclinando la cabeza en un agradecimiento torpe y silencioso. En los días siguientes, la distancia entre ellos comenzó a acortarse. Él le mostró cómo partir leña sin astillarla, cómo colocar trampas para conejos junto al arroyo. Ella le enseñó a hacer té con agujas de pino para evitar la enfermedad que viajaba con el frío, cómo arreglar una tetera agrietada usando arcilla del río. Lado a lado, se convirtieron en algo más que extraños, algo más peligroso también, a los ojos de un mundo que medía el derecho a pertenecer por la piel y la sangre. Una noche, cuando el fuego se reducía a brasas, un sonido quebró el silencio, cascos golpeando la tierra helada. Elías estuvo de pie antes de que el pensamiento lo alcanzara, el rifle en la mano, el corazón golpeándole el pecho. Atsa se deslizó silenciosa a su lado, su presencia lo sostuvo más que cualquier arma. A través del vidrio deformado de la ventana vieron a un jinete solitario acercarse, el aliento del caballo humeando en el aire frío como un dragón exhalando. Elías lo reconoció antes de que desmontara, Tomás Granja, un hombre cuya boca torcía las palabras en veneno con la misma facilidad con que torcía la soga en nudos. Tomás golpeó la puerta con el puño, gritando el nombre de Elías, la voz espesa de whisky y odio. Elías abrió apenas una rendija, el rifle oculto, justo fuera de vista. Tomás se inclinó hacia él, el hedor que emanaba, agrio y pesado. «Sabemos lo que escondes», Cortés gruñó, los ojos yendo al hilo delgado de humo que se enroscaba desde la chimenea. «¿Crees que puedes proteger a una piel roja y seguir caminando entre gente decente? No hay piedad para los traidores». Elías no dijo nada, dejando que el silencio pesara más que cualquier argumento. Tomás escupió en la nieve y montó su caballo otra vez, dejando atrás palabras afiladas como vidrio roto. «Tienes una elección, muchacho. Arréglalo, o lo haremos nosotros». Los cascos se desvanecieron en la noche, pero su eco quedó incrustado en lo más profundo del pecho de Elías. Cerró la puerta lentamente, apoyando la frente contra la madera áspera. Detrás de él, Atsa permanecía muy quieta, el rostro inescrutable. Él se volvió hacia ella, el peso del momento cayendo entre los dos como una piedra. Ella no suplicó, no rogó. En cambio, recogió sus pocas pertenencias, los mocasines, el amuleto tejido, una pequeña bolsa de hierbas y comenzó a envolverse en su desgastado manto. Se marchaba, no porque quisiera, sino porque no sería la causa de su ruina. Elías se movió sin pensar, cruzando la habitación en 3 pasos largos, tomándole la mano antes de que pudiera deslizarse hacia la noche. Su mano era fría y pequeña entre las suyas, pero ella no se apartó. Durante un largo momento permanecieron allí, suspendidos entre la vida que él había conocido y la vida que aún no se atrevía a reclamar. El fuego crepitaba detrás de ellos, arrojando sombras sobre las paredes. Cuando habló, su voz era baja, áspera, cargada de cosas que no sabía nombrar. «No tienes que irte». Atsa lo miró, algo fiero y frágil ardiendo en su mirada. Lentamente, se despojó del manto y lo dejó caer al suelo. Se quedó. Esa noche no hablaron. Las palabras solo habrían roto el hechizo, lo habrían dispersado como pájaros asustados. En cambio, se sentaron junto al fuego hasta que el sueño llegó como una marea suave e inevitable. En los días que siguieron, se prepararon. Elías construyó contraventanas más fuertes, colocó trampas no solo para animales, sino también para hombres. Atsa le enseñó a escuchar el viento, a leer las advertencias escondidas bajo su canto. El vínculo entre ellos, antes delgado como un hilo de gasa, se fue entretejiendo con cada aliento compartido, con cada pequeño y fiero acto de desafío. El mundo más allá de su pequeña cabaña no los olvidaría. No los perdonaría. Pero dentro de esas paredes, entre las brasas obstinadas del frío, forjaron algo que el mundo no podía tocar. Algo salvaje. Algo sagrado. Algo por lo que valía la pena luchar. Y cuando otra tormenta invernal se desató sobre la pradera, sacudiendo las ventanas y aullando por la chimenea, Elías y Atsa se sentaron juntos junto al hogar. La luz del fuego danzaba sobre sus rostros, sus manos casi, pero no del todo, tocándose. Aún había miedo. Aún había peligro. Aún les esperaban 1000 millas de camino áspero. Pero también existía esto, un inicio,
un latido compartido frente a la oscuridad. Y por ahora, eso era suficiente. Los días se volvieron más afilados, la luz, delgada y quebradiza como vidrio hilado. La nieve ya no caía suave, sino que azotaba la tierra, arañando las paredes de la cabaña como 1000 dedos desesperados. Elías podía sentir cómo el mundo se cerraba a su alrededor, un lazo trenzado de rencores antiguos y sospechas nuevas. Iba al pueblo cada vez menos, y cuando lo hacía, mantenía el sombrero bajo y sus respuestas más bajas aún. La tienda general, antes un lugar de camaradería contenida, se había vuelto fría. Los rostros tras el mostrador estaban tensos con algo más peligroso que el enojo, la certeza. El predicador, un hombre llamado Reverendo Harlon, había empezado a predicar desde los escalones de la iglesia, no desde el púlpito. Su voz, espesa de furia, advertía de la corrupción escondida a plena vista, de lobos con piel humana, de la podredumbre que traía la bondad. Los colonos escuchaban. El miedo los afilaba más rápido que el hambre. Elías hacía sus compras breves, sal, harina, plomo para el rifle. Y se marchaba sin mirar a nadie a los ojos. Podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, 1000 pinchazos de juicio siguiéndolo hasta el borde del pueblo, donde la casa de la viuda Alonso se inclinaba cansada contra el cielo infinito. Esta vez, ella lo esperaba. Una canasta en los brazos, su figura delgada envuelta en un chal que alguna vez fue brillante pero que ahora colgaba deslucido y flácido. «Toma esto», dijo sin preámbulo, presionando la canasta contra sus brazos. «Y prepárate». Dentro de la canasta encontró un pan entero, un trozo de carne salada, y un pequeño fardo de hierbas envueltas que olían, tenuemente, a seguridad. Elías asintió una sola vez, el único agradecimiento que se permitió sin desmoronarse. La viuda Alan había amado una vez a un hombre cuya piel no coincidía con la suya, y aunque el pueblo lo había enterrado con manos que parecían piadosas y corazones ardientes de odio, ella nunca volvió a inclinar la cabeza ante ellos. De regreso en la cabaña, Atsa lo recibió en la puerta. Sus ojos recorrieron su rostro, leyendo la tensión tan fácilmente como se leen las huellas que deja una manada al pasar. «Lo saben», dijo él simplemente, dejando la canasta en el suelo. Ella asintió, como si nunca hubiera esperado otro final. Se movieron por los días con una nueva urgencia silenciosa. Elías cavó un segundo pozo, más cerca de la casa, por si envenenaban el principal. Atsa le enseñó cómo encontrar agua oculta bajo ciertos tipos de musgo, cómo recolectar raíces amargas que calmarían el hambre cuando se acabaran las reservas. Pusieron trampas, no solo para los lobos, cada vez más audaces con cada noche, sino también para hombres. A veces, cuando el viento era propicio, Elías juraba que podía oír voces viajando en sus corrientes, voces borrachas, furiosas, acercándose. Las noches se alargaron. El fuego ardía más bajo. Dormían ligeramente, completamente vestidos, las botas al alcance, las armas aún más cerca. Una tarde, justo cuando el sol se rendía ante la llegada de la oscuridad, Elías encontró a Atsa sentada afuera, frente al horizonte. En su regazo descansaba un trozo de tela que había estado bordando, aunque ahora sus manos estaban quietas. Él se sentó a su lado, sin decir nada. Juntos vieron encenderse las estrellas, una por una, cada una declaración obstinada contra la noche. «Podrías irte», dijo ella al fin, su voz apenas más alta que la brisa. «Podrías decir que te obligué. Podrías salvarte». Elías negó con la cabeza, lentamente. La garganta le ardía, demasiado apretada para hablar. Ella se volvió hacia él, estudiando su rostro, buscando grietas en su decisión. No había ninguna. No ya. Esa noche, sentados junto al fuego, Elías sacó de su bolsillo una moneda de plata gastada, recuerdo de su hermano Samuel, alisada por años de preocupación. Se la entregó a Atsa sin ceremonia. Ella la miró, luego lo miró a él, y en ese cruce de miradas estalló la comprensión, como un relámpago de calor cruzando un cielo de verano. Una promesa no dicha, pero de hierro. Al día siguiente llegó una paz quebradiza, de esas que preceden a la tormenta. Elías partió leña hasta que los hombros le ardieron, apilándola cuidadosamente junto al costado de la cabaña. Atsa ahumaba carne sobre el fuego, trenzando tiras en cuerdas fáciles de cargar si huir se volvía necesario. Hacia el mediodía, el sonido de cascos rompió el aire en dos. Elías se tensó, la mano yendo por instinto al rifle colgado del marco de la puerta. Atsa se incorporó, limpiándose las manos en la falda,
su cuerpo en alerta, listo. A través de la nieve arremolinada surgió un grupo de jinetes, 5 hombres, de ojos duros y cuerpos encorvados contra el frío. Al frente iba Tomás Granja, el rostro retorcido en una mueca de crueldad personalizada. Elías salió al porche, el rifle apoyado en su hombro. No lo alzó, pero tampoco lo ignoró. Granja tiró de las riendas, escupiendo en la nieve. Ya te lo advertimos, Cortés, llamó, la voz aceitosa de satisfacción. No hay más tiempo para segundas oportunidades. Detrás de él, los otros hombres se movieron, las manos rozando las empuñaduras de sus armas, las botas golpeando nerviosas los estribos. Elías no respondió. Las palabras solo alimentarían el fuego. Los ojos de Granja se deslizaron más allá de él, captando la figura de Atsa de pie justo detrás de la puerta. Sácala, gruñó. Le daremos un juicio justo. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Elías apretó con más fuerza el rifle. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa, pero sus manos seguían firmes. Den un paso más, dijo, la voz baja y mortalmente serena, y será el último que den. Los jinetes vacilaron. El coraje era fácil cuando se iba en grupo, pero incluso 5 hombres podían sentir la sombra de la muerte estirando sus dedos hacia ellos. Granja soltó una carcajada, pero sonó hueca en el frío. ¿Vas a pelear contra todos por una sucia india? Escupió con burla. Elías no respondió con palabras. Bajó del porche. El mensaje estaba claro. Detrás de él, Atsa se movió. Alzó el rifle que habían mantenido preparado junto a la puerta, lo sostuvo con la facilidad de quien lo ha conocido siempre. Su postura era firme, su puntería, certera. La mueca de Granja vaciló. Por un largo momento, el mundo contuvo la respiración. Luego, entre maldiciones, Granja tiró de las riendas y giró su caballo. Uno a uno, los jinetes lo siguieron, aunque sus miradas de despedida prometían que no era el final. Elías los observó hasta que desaparecieron en la nieve que caía, hasta que lo único que quedó fue el susurro del viento entre las ramas desnudas y el tambor constante de su propio corazón. Dentro, él y Atsa atizaron el fuego, pusieron ollas de agua a hervir, revisaron las trampas y los cerrojos. Hablaron poco, pero sus movimientos estaban sincronizados ahora, 2 mitades de un todo golpeado pero unido. La noche cayó densa y pesada. En algún lugar distante, aulló un lobo, y otro le respondió, y luego otro, hasta que toda la pradera pareció viva con su lamento. Elías se sentó cerca del fuego, limpiando su rifle con una calma meticulosa. Atsa estaba frente a él, tejiendo tiras de tela en una bandolera para municiones. De vez en cuando, sus ojos se encontraban a través de la luz del fuego, y algo sin palabras pasaba entre ellos, reconocimiento, gratitud, determinación. La tormenta afuera rugía con furia, pero dentro de esas 4 paredes reinaba una paz terca y desafiante. Ya no esperaban ser salvados. Ya no huían del miedo. Se mantenían firmes, juntos. Al caer la segunda noche, estaba claro, los jinetes se estaban reuniendo de nuevo. Luces titilaban en el horizonte, llamas de antorchas vacilando en la oscuridad. El pueblo, al parecer, había decidido que la justicia podía comprarse con sangre. Elías y Atsa se prepararon lo mejor que pudieron, agua hirviendo lista para verter desde las ventanas, estacas ocultas bajo nieve fresca al pie del porche, cuerdas tendidas entre los árboles para derribar caballos. Cada defensa nacida no del odio, sino de la necesidad. Cuando las primeras antorchas cruzaron la línea de árboles, Elías se paró junto a la ventana a verlos venir. Atsa se puso a su lado, deslizando su mano en la de él. Sus dedos eran pequeños y firmes. Su agarre, decidido. Fuera lo que llegara, lo enfrentarían juntos. El primer disparo rompió la noche. Elías respondió. La lucha que siguió no fue limpia, ni noble. Fue desesperada, sucia, y llena de la terrible poesía necesaria de la supervivencia. Granja lideró la carga, y cayó primero, su caballo tropezando con una cuerda oculta, lanzándolo con fuerza a la tierra helada. Los otros vacilaron, el choque de una resistencia real frenando su avance. Elías se movía como un hombre poseído, defendiendo no tierra, ni orgullo,
sino una esperanza frágil que se negaba a dejar morir. Atsa luchaba junto a él, su puntería certera, su espíritu feroz. No peleaban por vencer, sino por resistir. Y cuando el amanecer se arrastró gris y tembloroso sobre el paisaje quebrado, los jinetes se habían ido. Sus antorchas apagadas, sus amenazas dispersas como paja ante el viento. La cabaña aún se mantenía en pie. Ellos también. Golpeados. Heridos. Pero intactos. Elías bajó el rifle, el pecho agitándose. Se volvió hacia Atsa. Ella le sostuvo la mirada. En sus ojos, él no vio el reflejo de lo que habían rechazado, sino de lo que habían defendido, una vida no hecha de odio ni de miedo, sino del milagroso y terco acto de fe de que, incluso en un mundo vuelto salvaje, aún podía echar raíz la bondad. El fuego en la cabaña crepitó, espantando el frío hacia los rincones. Afuera, el primer tenue indicio de primavera rozó el borde del cielo. No había terminado. Nunca terminaría. Pero cuando Atsa tomó su mano y lo llevó de regreso hacia la calidez y la luz que los esperaba, Elías supo una cosa con certeza inquebrantable: juntos, podían soportar lo que fuera que el mundo les arrojara. Y mañana, cuando el sol se alzara por completo sobre las colinas heridas, ellos seguirían allí. Aún luchando. Aún esperando. Aún eligiendo amar. El río corría veloz con el deshielo del invierno, una ráfaga de agua fría y vida que esculpía la tierra con manos incansables. Su voz llenaba la mañana, un canto bajo y constante que hablaba de comienzos y finales, de viajes que no podían ser negados. Elías Cortés se arrodilló junto a la orilla, recogiendo agua entre sus manos, dejándola escurrir entre los dedos como todos los miedos que ya no podía cargar. Su reflejo temblaba en las ondulaciones, un hombre endurecido por la supervivencia, suavizado por algo que ahora se atrevía a llamar amor. Detrás de él, Atsa se movía entre los árboles, recogiendo raíces y cortezas. Su presencia era firme como la montaña que abrazaba el valle con sus brazos vastos. Más arriba, en la ladera, la cabaña, golpeada pero intacta, se mantenía en pie. Humo salía de su chimenea, un delgado hilo de desafío contra el cielo infinito. Había pasado una semana desde el último ataque. Una semana de paz cautelosa, de heridas atendidas, de silencios compartidos. Pero Elías sabía que el mundo no se rendía tan fácil. La noche anterior, la viuda Alan había llegado envuelta en un manto empapado de lluvia, su aliento blanco en la oscuridad. «Vienen», dijo simplemente. «Más hombres. Pistolas de alquiler. Extraños que no se preocupan por tus razones. Solo por quién les paga». Elías le había agradecido con un leve asentimiento, su voz perdida entre el rugido que llenaba sus oídos. Después, Atsa había apoyado una mano sobre su pecho, sintiendo el trueno que retumbaba dentro de él, anclándolo con un saber silencioso y profundo: no estaba solo. Ahora, al levantarse desde la orilla del río, el agua escurriendo de sus dedos, no sintió pánico. Solo una certeza nítida y feroz: no huiría. No esta vez. Nunca más. Encontró a Atsa al borde del claro, los brazos cargados de medicinas recolectadas. Ella le sonrió levemente al verlo, con esa clase de sonrisa que decía que comprendía todo lo que él aún no podía decir. Regresaron juntos a la cabaña, moviéndose con naturalidad a través del paisaje que se había vuelto una prolongación de sus cuerpos. Cada árbol, cada hueco, cada brizna de hierba guardaba ya una parte de su historia. Mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de sangre y oro, se prepararon. Las trampas fueron colocadas de nuevo, más hondas esta vez, ocultas bajo hojas secas y piedras sueltas. El estrecho sendero que subía desde el río estaba bordeado por lazos y estacas afiladas. La cabaña había sido reforzada, postigos asegurados, puertas apuntaladas, cada rendija sellada contra el frío y contra el enemigo. Dentro, el fuego ardía con intensidad, y el aire olía a venado asado. Se sentaron cerca, pero sin tocarse. Su vínculo ya no requería confirmaciones constantes. La confianza se había tejido hasta el tuétano de sus huesos. Atsa desenvolvió un pequeño fardo que había guardado con cuidado. Dentro había 2 bandas delgadas de cuero trenzado con cuentas. Las sostuvo, una en cada mano, ofreciéndole una parte de sí misma sin pedir nada a cambio. Elías tomó la que ella le tendía y la ató en su muñeca, las cuentas frías contra la piel. Luego, con dedos torpes,
ató la segunda en la de ella. No hubo palabras, ni promesas, salvo las que ya habían hecho, una y otra vez, en cada aliento compartido. La noche se alargó, inquieta. El viento susurraba entre los árboles, trayendo olores que Elías no confiaba, sudor, aceite de armas, caballos. Llegaron justo antes del amanecer. No hubo advertencias. No gritos. No exigencias de rendición. Solo el trueno de cascos y el estallido de los rifles. Elías estaba listo. Disparó desde la ventana superior, alcanzando al primer jinete antes de que pudiera alzar su arma. El caballo relinchó, alzándose, y los demás dudaron el instante justo para que las trampas de Atsa se activaran, sogas apretándose en torno a piernas, estacas surgiendo de fosas ocultas. La batalla fue un caos. El estruendo de los disparos desgarraba el silencio. Los caballos chillaban. Los hombres maldecían y caían. El humo asfixiaba el aire, mezclándose con la niebla que subía desde el río. Elías luchaba como el propio río, implacable, inquebrantable, tallando un camino a través de quienes querían destruir lo que había construido. Atsa luchaba junto a él, rápida y certera, recargando, pasándole munición, tirando de él cuando la furia amenazaba con nublarle la razón. No peleaban por venganza. Ni siquiera por sobrevivir. Peleaban por la vida que habían levantado con sus manos desnudas y su esperanza obstinada. Por cada noche compartida en silencio junto al fuego. Por cada amanecer comenzado con el simple, milagroso hecho de seguir allí, juntos. Cuando el sol finalmente trepó sobre el horizonte, pálido y tembloroso, la marea comenzó a cambiar. Los atacantes, antes tan seguros de sí mismos, se encontraron enfrentando algo mucho más temible que un hombre solo y una mujer herida, un hogar defendido no por muros ni armas, sino por algo infinitamente más difícil de quebrar: el amor, la pertenencia. Uno a uno, los mercenarios retrocedieron, ensangrentados y vencidos. Su valor no fue suficiente frente a la férrea y feroz resistencia de Elías y Atsa. El último en huir fue un hombre cuyo rostro Elías no conocía, pero cuyos ojos hablaban de una vida entera arrebatando a los más débiles. Sus miradas se cruzaron sobre la nieve pisoteada y las ramas quebradas. Y por un momento, Elías vio en él un reflejo de lo que podría haber sido, si hubiese elegido el miedo en vez de la fe. No levantó el rifle. Vivir. No necesitó hacerlo. El hombre giró y huyó, desapareciendo entre los árboles. El silencio se instaló, roto solo por la respiración agitada de la propia tierra. Elías bajó el rifle, las manos temblándole ahora que la violencia ya no era necesaria. Atsa vino hacia él, presionando su frente contra su pecho, los brazos rodeándolo con una fuerza que casi le dobló las rodillas. Se quedaron así largo rato, el fuego detrás de ellos, el río delante y el cielo ancho y doliente sobre sus cabezas. Más tarde, enterraron a los muertos con oraciones rudas y manos aún más toscas, marcando cada tumba con piedras, para que incluso aquellos que habían venido a destruir no fueran olvidados del todo. No era perdón. Era simplemente el reconocimiento de que toda alma, por más perdida que estuviera, alguna vez había sido un niño. Alguna vez había conocido la esperanza. Cuando terminaron, regresaron al río. El agua corría más alta ahora, alimentada por la sangre y la pena de la mañana, pero aún cantaba su canción interminable, indiferente y eterna. Atsa se arrodilló junto a la orilla, lavándose las manos, dejando que el río se llevara la sangre y la suciedad. Elías se unió a ella, el corazón convertido en algo extraño, palpitante y lleno de una ternura dolorosa. Metió la mano en el bolsillo y sacó la vieja moneda de plata que Samuel le había dado tantos años atrás. La giró entre los dedos, sintiendo el peso de todos los caminos que lo habían llevado hasta allí. Entonces, sin ceremonia, la arrojó al río. La moneda brilló una vez bajo la luz, y luego desapareció en las profundidades. Un soltar. Un comienzo. Atsa lo observó, una pequeña sonrisa sabia curvando sus labios. Se sentaron juntos en la orilla del río, el sol cálido en sus espaldas. Las heridas de la mañana comenzaban ya a coserse dentro del tapiz de la vida que compartían. Vendrían más batallas. Más tormentas. El mundo no cambiaría solo porque dos personas se atrevieran a amar desafiando su crueldad. Pero dentro de las paredes de su cabaña, a orillas de ese río, bajo la sombra de esa montaña, habían tallado un lugar que era solo suyo.
Un lugar donde el pasado no podía encadenarlos. Un lugar donde el futuro, por incierto que fuera, les pertenecía solo a ellos. Mientras el día se desvanecía en tonos de oro y lavanda, encendieron una pequeña fogata junto al agua. Cocinaron lo poco que tenían, lo compartieron sin ceremonias, y hablaron en voz baja sobre los planes para la primavera, plantar un huerto, reparar el techo, quizás encontrar una manera de comerciar con los asentamientos navajos lejanos, si se podía forjar la paz. Sueños simples. Sueños radicales. Sueños hechos sagrados por la sangre y la esperanza que los habían alimentado. La noche cayó suave y aterciopelada sobre la tierra. Las estrellas despertaron lentamente, parpadeando en el cielo una a una. Elías se recostó sobre la hierba, el brazo extendido, los dedos rozando donde ella yacía junto a él. Miraron el cielo juntos, respirando al unísono. Dos figuras pequeñas, tercas, enfrentando la vastedad infinita. Después de un largo y cómodo silencio, Elías habló. Antes pensaba que este mundo solo sabía quitar. Atsa giró la cabeza hacia él, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. ¿Y ahora?, preguntó, con una voz apenas más que un suspiro. Él sonrió, lenta y firmemente. Ahora sé que también puede devolver, si eres lo bastante valiente para resistir. Atsa entrelazó sus dedos con los de él, anclándolo a la tierra, al cielo, al salvaje y hermoso dolor de estar vivos. El río siguió cantando. La montaña observaba. Y en algún lugar, en la vasta oscuridad que escucha, el mundo se corrió apenas un poco para hacer espacio a dos almas que, contra todas las probabilidades, eligieron creer en el milagro, terco, desgarrador y asombroso, de vivir. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.